Bienvenidos a la última materia de esta diplomatura de programación en Python. Hoy vamos a ver conceptos varios. Hasta aquí cada materia abordaba distintos temas, pero siempre sobre un tópico, como podía ser archivos de entrada-salida, excepciones, bucles, clases y objetos. Bueno, aquí vamos a ver distintos temas. Algunos tienen relación o no, pero en general son cosas muy interesantes e importantes de saber y obviamente hacen a tener un mayor conocimiento de Python, a tener herramientas que nos van a facilitar muchas veces y nos van a hacer escribir menos código y además hacen al seniority de Python, ¿sí? de ustedes. Es decir, hay determinadas cuestiones que hay que saberlas, ¿sí? Para justamente ser un mejor programador en Python. Lo primero que vamos a ver es set. Set en inglés es un conjunto. Un set en Python es una colección desordenada y mutable, es decir, que la puedo cambiar de elementos únicos. No se permiten duplicados. Se usa para realizar operaciones matemáticas como la unión, la intersección y la diferencia, o para verificar pertenencia de elementos de manera eficiente. Los sets se crean con llaves o set y paréntesis. Yo prefiero esta última para no confundirme con los diccionarios, porque los diccionarios también se crean con llaves. A mí me gusta más hacer set y paréntesis. ¿Cuál es? Vamos a hacer un breve ejercicio hablando. Defino la variable números igual, corchetes, 1, 2, 3, 4, 1. En ese caso, arranqué con el 1, terminé con 1, no importa si arranco en qué posición está, pero pude poner dos elementos que son iguales. Bueno, en set eso sí se puede, porque yo lo seteo distinto, voy agregando elementos, pero si agrego 3 veces el 1, voy a tener un solo 1 a la hora de acceder al conjunto, ¿sí? En la lista podría tenerlo n veces. Bueno, acá yo puedo agregar todas las veces que quiera, pero siempre voy a tener elementos únicos. Les dejo la documentación, como siempre, docs.python.org/library/stdtypes.html numeral set, como para que la verifiquen siempre, nunca está de más saber que existe la documentación y cómo usarla. Ante alguna duda, inquietud, pueden leerla y profundizar un poco más acerca de conjuntos o set. Vamos a global. Una variable global en Python es aquella que está declarada fuera de cualquier función, clase o bloque y puede ser accedida desde cualquier parte del programa. Para modificarla dentro de una función se usa la palabra clave global, justamente la que estamos mencionando, y sin global los cambios van a crear una nueva variable local, ¿sí? Yo voy a tener la función sumar, que recibe un parámetro a, y podría ser return de a más b. ¿Y qué b va a usar? Bueno, b claramente tiene que estar definida afuera, podría estar definida afuera, y la va a usar. Si no, justamente va a crear una variable local a la función. Vamos a ver distintos ejercicios para utilizar esta nueva palabra reservada llamada global. Constantes. En Python, una constante es una variable cuyo valor no debería cambiar durante la ejecución del programa. Por eso se llama constante. Pero Python no tiene soporte nativo para constantes. Es decir, hay muchos lenguajes de programación donde yo defino, supongamos, mediante la palabra const, que acá en Python no existe, y digo const número igual 1. Bueno, si yo quisiera a número asignarle 2, voy a tener un error en ejecución. En Python esto no es así. En Python lo que se hace es usar una convención donde usamos mayúsculas. Las letras mayúsculas a la hora de usar una variable me le están diciendo, o es un código, llamémosle un código de honor, que esa variable es una constante y no tiene que ser modificada. Supongamos, si yo escribo P mayúscula y latina mayúscula, o sea, pi igual 3.14, estoy diciendo que estoy declarando una variable cuyo valor es pi, cuyo nombre es pi y su valor es 3.14, ¿sí? No se debe modificar. Se usan para representar valores fijos como configuraciones o parámetros matemáticos u otras cosas, pueden ser también cadenas. Pasamos a type hints. Los type hints en Python son anotaciones opcionales
que me permiten especificar los tipos de datos esperados para variables, para parámetros de funciones y para valores de retorno. No van a afectar a la ejecución del programa, pero me ayudan a no solo documentar el código, sino detectar errores antes de tiempo con herramientas como MyPy, que la vamos a ver luego, y mejorar la legibilidad. Los type hints fueron introducidos a partir de Python 3.5. No son obligatorios, son útiles para escribir código más seguro, legible y más fácil de mantener. Este type hints, hay lenguajes de programación, se les llama tipados. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy definiendo la variable, le estoy diciendo esta variable va a ser de tipo entero. Entonces, si 10 líneas más abajo definir la variable número, que le asigné un 1, y 10 líneas más abajo digo números igual a Martín, me da un error en compilación. En Python no, Python inicialmente nació de otra manera y yo podía definir una variable que primero era un número, después era una cadena de caracteres, después era un float, etc. Eso es muy interesante, muy lindo, muy versátil, pero es muy propenso a errores. Por eso agregaron esta funcionalidad de decir vamos a empezar a tipar las variables, ya sea que defino, que están en la función, que se van a retornar, los parámetros de las mismas y demás. ¿Sí? Les dejo la documentación en docs.python.org/3/library/typing.html. Ahí van a encontrar información muy útil de esto que tiene que ver con el tipado. Hablamos de MyPy. Bueno, MyPy es una herramienta de análisis estático para Python que verifica los type hints, que son las anotaciones de tipos, en el código para detectar posibles errores de tipo antes de ejecutar el programa. ¿Sí? No va a afectar la ejecución del código en tiempo de ejecución, pero ayuda a prevenir errores y a garantizar que el código cumple con las especificaciones de tipo indicadas. Es decir, yo podría tener una función sumar a, b, hasta ahora hemos hecho eso, y adentro hacer return de a más b, pero si bien va a funcionar a la hora de usar tanto enteros como strings o hasta inclusive listas, ¿qué pasaría si yo hago a más b dividido c? Bueno, podría definir que voy a devolver un float o voy a devolver un entero y que los dos números que estoy recibiendo son enteros, ¿sí? Entonces, la característica principal de MyPy es verificar los tipos, detectar inconsistencias entre tipos anotados y el código real, no ejecutar el código, lo revisa y es compatible también con código que no usa type hints, pero funciona mejor cuando están presentes. Obviamente lo vamos a ver en la práctica, vamos a ver ejercicios para instalarlo, que lo vamos a hacer, pero bueno, ya se los dejo si lo quieren ir instalando. pip espacio install espacio MyPy, ese va a ser una herramienta muy útil a la hora de analizar nuestro código y detectar errores. Les dejo la documentación también, que es mypy.readthedocs.io. Pasamos a docstrings. Los docstrings en Python son cadenas de texto que se colocan justo debajo de la definición de una función. Subrayo el justo debajo de la definición de la función, de la clase o del módulo, y sirven para documentar su propósito y uso. Se pueden acceder a ellos con la función help o mediante la propiedad ._doc__. ¿Sí? Ya también lo vamos a ver en la práctica. Son fundamentales para mejorar la legibilidad y mantener el código. Hay también herramientas que toman esta documentación que vamos haciendo, porque ahí hay como dos utilidades. Una, el documentar para que otros programadores que van a estar en el proyecto sepan de qué se trata lo que se estuvo haciendo, y también hay herramientas que a partir del código documentado generan documentación de esto que estamos haciendo, ¿sí? Documentación fuera del código. Pasamos a otro concepto más, que es el argparse. ¿Qué es argparse? Es un módulo en Python
que lo que hace es permitir crear interfaces de líneas de comando para scripts. Se usa para definir y gestionar argumentos y opciones que el usuario puede pasar al ejecutar el programa desde la terminal. Facilita validación de entradas, creación de mensajes de ayuda automáticos, mejora la interacción con el usuario. Hasta ahora fuimos utilizando el argv de sys, ¿sí? Que tenía una lista de argumentos que pasábamos a través de línea de comando. El primero era el nombre del script y después eran los argumentos proporcionados. Pero bueno, hay una librería, o mejor dicho, un módulo en Python que es, a la hora de hacer cosas un poco más complejas, es muchísimo más utilizado y muchísimo más recomendado. Les dejo la documentación docs.python.org/library/argparse.html. Pasamos a otro concepto más, el unpacking o desempaquetado. Y aquí tenemos que hablar o comentar de que el desempaquetar variables en Python significa que vamos a asignar los valores de una colección, como por ejemplo una lista, una tupla u otro iterable, directamente a varias variables en una sola línea. Es muy útil para trabajar con múltiples valores de forma clara y concisa. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad tenemos dos tipos de unpacking o de desempaquetado, porque yo estoy hablando de el desempaquetado en la asignación. ¿Qué pasa si yo tengo una lista con 4 elementos? 10, 20, 30 y 40. Y quiero, en vez de decir A es igual a lista de números sub 0, B es igual a lista de números sub 1, y así tengo que hacer varios. Bueno, el lenguaje me permite decir A, B, asterisco resto, y lo que va a hacer es a le va a asignar el 10, que era el primer elemento, a B le va a asignar el segundo elemento, y en resto va a agarrar todos los elementos de la lista que no asigné y se los va a asignar justamente a la variable resto. En este caso, resto, ya lo vamos a ver todo esto en la práctica, se le antepone el asterisco. Eso sería un desempaquetado en la asignación. También hay un unpacking o desempaquetado en la llamada. Yo podría llamar a, supongamos que tengo una variable que se llama valores, es una lista que tiene 1, 2, 3, y quiero hacer un print y podría hacer, en vez de decir valores sub 0, valores sub 1, valores sub 2, puedo decir asterisco valores. Estoy desempaquetando esa lista en la llamada print. Es equivalente a decir print 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, resumiendo, me permite expandir colecciones como listas, duplas o diccionarios en sus elementos individuales, o bien al llamar a funciones y asignar valores o combinar colecciones. Podemos desempaquetar elementos de listas o tuplas con un asterisco, y también podemos desempaquetar claves y valores de un diccionario con doble asterisco. Todo esto, repito, lo vamos a ver en la práctica. Hasta ahora son muchos conceptos que no tienen conexión entre sí, que repito, son muy útiles y que son, hasta diría, básicos en la programación de Python. Pasamos a args y a kwargs. Uno con asterisco, args, y el otro con doble asterisco. También es una convención, hago un asterisco o una pausa y una referencia a esto que estoy diciendo. Ya sea asterisco args y asterisco kwargs son formas de manejar argumentos variables en una función en Python. El asterisco args me permite recibir cualquier cantidad de argumentos posicionales como una tupla, mientras que el asterisco kwargs, kw viene de keywords, ¿sí? Recibe argumentos con nombre como un diccionario, ¿sí? Se van a usar para crear funciones más flexibles que acepten diferentes tipos y cantidades de entradas. Aquí les dejo documentación de la función print, que ya la conocen, pero después véanlo, perdón, en docs.python.org/3/library/functions.html numerar print, ¿sí? Si van a ese link, van a ver la función de print que estamos viendo a continuación, que recibe asterisco objects, en su momento, creo que fue en la primera materia, les dije
esto obviémoslo y acá le vamos a pasar valores. Bueno, llegó el momento de ver este obviémoslo. Asterisco objects, coma, y ahí viene sept, end, file, flush. De sep en adelante son parámetros clave valor. Y el primero de ellos es un argumento posicional que me va a permitir aceptar múltiples valores. Es decir, es algo muy interesante del lenguaje. Si yo quiero crear una función print que reciba n posibles valores, ¿cómo lo haría? Porque hasta ahora siempre yo decía sumar, función sumar, a, b. Son dos parámetros. O función, no sé, imprimir, mensaje, un parámetro. Pero ¿qué pasa si yo quiero recibir argumentos variables, múltiples? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 100, puede ser 50. Bueno, ¿cómo lo describo eso? Cuando defino la función, escribo un asterisco y le puedo poner cualquier nombre. Por convención se le suele llamar args. Args, ARG, como hemos visto, ARGS, con un asterisco adelante. Los demás argumentos son argumentos keywords o palabra clave que en este caso tienen valores predeterminados, ¿sí? Vamos a ver el desempaquetado y vamos a ver los args y los kwargs en detalle con un montón de ejercicios. Pasamos a dos conceptos muy interesantes, algo que tiene Python. No recuerdo en otros lenguajes haberlo visto, puede ser que sí. Uno de ellos es el list comprehensions, que es una forma compacta y eficiente de crear listas en Python, utilizando solo una línea de código. Hasta ahora, me estoy adelantando, se usan para transformar o filtrar elementos de un iterable, reemplazando la necesidad de estos bucles explícitos, y son útiles para escribir código más legible y conciso, ¿sí? Antes hacíamos lista igual corchetes for append de la lista y tenía que hacer mínimo 3 renglones, ¿sí? Para decir, defino la lista, voy a ciclar sobre un iterable y le voy a agregar elementos. Bueno, todo esto, ya vamos a ver cómo, se puede hacer en una sola línea. Eso es lo que se le llama un list comprehensions. Así como están los list comprehensions, están los dictionary comprehensions, ¿sí? Que son una forma compacta de construir diccionarios en Python usando una expresión dentro de llaves y se basan en un patrón similar a las list comprehensions, pero generando pares clave-valor. Ya estamos terminando, vimos un montón de conceptos, vamos a ver map, que es una función en Python que aplica a otra función a cada elemento uniterable, puede ser una lista o una tupla, y devuelve un nuevo iterable que es de tipo map. Es útil para transformar datos sin necesidad de usar bucles explícitos, otra vez lo mismo. Se utiliza frecuentemente junto con funciones lambda para simplificar operaciones. Les dejo la documentación docs.python.org/3/library/functions.html numeral map. Map, como se puede ver a continuación, map paréntesis function, coma, iterable, coma, y podría tener varios iterables. Los parámetros son la función que le queremos aplicar a cada elemento, que puede ser una función normal o una función lambda, ¿sí? Y el iterable puede ser uno o más, listas, tuplas, van a ser los elementos que van a ser procesados por la función, ¿sí? Ejemplo de todo esto que estoy contando. Defino una variable números, que le asigno 1, 2, 3, 4. Y defino otra variable de resultado, donde hago map, paréntesis. Le tengo que pasar una función y el iterable. El iterable va a ser números, que es la lista que estoy teniendo 1, 2, 3, 4. Y ahí puedo llamar, o puedo poner la función y crearla arriba, o hacer una función lambda, que es una función que voy a usar, es muy sencilla, y la voy a usar solo ahí. Por eso la defino justamente dentro de map. Entonces si escribo lambda de x 2 puntos es x por 2, ¿sí? Lo que estaría haciendo es agarrar la lista que almacené en la variable números y la estoy elevando al cuadrado. Entonces, en vez de tener 1, 2, 3, 4, pasé a tener 1, 4, 9 y 16. En una sola línea agarré
una lista, en este caso es un iterable, y tomé cada valor de esa lista y los elevé al cuadrado, todo en una línea, ¿sí? Esto es más eficiente que el bucle for tradicional porque devuelve un iterador y no evalúa todos los resultados de inmediato. Todo esto lo vamos a ver respecto a lo que es los iteradores y demás en unos instantes. Hablamos de filter, hablamos de map. Vamos a hablar de filter. Me quedé pensando porque muchas veces son funciones que se utilizan bastante en conjunto, pero no necesariamente. O sea, puedo usar filter, puedo usar map. Y filter básicamente es una función en Python que, como su nombre lo indica en inglés, filtra los elementos de un iterable según una función, que va a devolver true o false. Solo los elementos que cumplan con la condición se incluyen en el resultado, que también va a ser de un tipo de objeto de tipo filter. Y es útil para simplificar procesos de filtrado sin tener que hacer un bucle explícito, ¿sí? También se pueden hacer a través de funciones lambda, ¿sí? Repito por las dudas, una función lambda en Python es una función anónima, breve, que se define en una sola línea y se usa para realizar una tarea muy simple sin necesidad de tener que crear una función con def. Es muy útil para funciones temporales como map, como filter, y creo que alguna vez ya lo hemos usado en sorted. Les dejo la documentación docs.python.org /3/library/functions.html numeral filter. Al igual que hicimos con map, podemos ver filter, paréntesis, function, iterable, donde function es la función que va a evaluar cada elemento de ese iterable. Puede ser known, en cuyo caso filtra elementos verdaderos, y el iterable a filtrar. Y acá el mismo ejemplo. Supongamos que tengo una variable que se llama números, que tiene una lista que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y me quiero quedar con los números pares. Entonces defino la variable pares, que es igual a filter. Invoco la función filter. Uso un lambda x, es decir, en x voy a almacenar cada elemento de números. Y lo que voy a retornar es el módulo 2, o sea, x por ciento 2 igual 0. Eso lo que me está diciendo es, si yo divido por 2 este número, o sea, si le aplico el módulo y el resto es 0, es que el número es par. Entonces, si yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, mi salida va a ser 2 y 4. Muy útil, repito, para extraer elementos específicos de listas, tuplas u otros iterables. Y se puede usar, repito, con funciones lambda o con funciones que creamos a través de def. Vamos ya terminando y pasamos a enumerate. Una función en Python que me agrega un contador a un iterable, devolviendo un par índice-elemento al recorrerlo. Es útil para acceder tanto al índice como al valor del elemento dentro del bucle. Les dejo la documentación docs.python.org /3/library/functions.html numeral enumerate. Aquí podemos ver enumerate, paréntesis, iterable, start igual a 0. La función enumerate le va a ir agregando un contador al iterable y devuelve una tupla donde tengo el índice, el contador y un elemento iterable, ¿sí? Yo podría hacer en un for, querer decir, tengo una lista de nombres, Carlos, Martín y Diego, y quiero imprimir el elemento de esa lista y a su vez el número en la secuencia. Si yo imprimiera el número me va a decir 0, 1, 0, no sé, Martín, 1, Carlos, 2, Diego. Como siempre hablamos, en Python y en muchos lenguajes de programación, el primer índice no es 1, es 0. De cara al usuario, si yo quisiera enumerarlos justamente, medio raro que no empiece en 0. Entonces tendría que decir 0, o sea, el índice más 1, o podría establecer en el parámetro opcional start el valor inicial del contador, que por defecto es 0. Yo podría decir el iterable start 1 y ahí me olvido, voy a imprimir el índice y el valor del iterable.
Y hablamos de iterables y acá viene el final de esta clase teórica y el final también de las clases teóricas de la diplomatura y tres conceptos que son bastante complicados. A ver, son sencillos pero es difícil llegar a entenderlos. Probablemente por los nombres, por lo que hacen y demás. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Hay ejercicios, pero me gustaría que hasta sin ejercicios se lleguen a entender. Hablamos de iteradores. Antes un iterable. El iterable es algo que se va a poder recorrer. Ya lo hemos visto, una lista, una tupla. Yo tengo una lista de números y lo puedo ir recorriendo uno a uno. Bueno, el iterador en Python es un objeto que implementa los métodos guión bajo, iter, guión bajo, paréntesis, y guión bajo, next, guión bajo, paréntesis. Me va a permitir recorrer una secuencia de elementos devolviendo uno a la vez cada vez que se le solicita mediante la función next. Y una vez que se agotan los elementos, next va a lanzar una excepción de tipo stop iteration, indicando que la secuencia terminó. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo podría crear una lista 1, 2, 3. ¿Sí? Generalmente lo que hacemos es for elemento in lista, print elemento. El for internamente, nunca quizás se lo preguntaron, es ¿cómo hace el for para ir recorriendo un elemento? Bueno, está implementado por debajo, ¿sí? Pero simplemente para nosotros es pongo la lista, a cada elemento le voy a poner un nombre y voy a ir ciclando. Bueno, pero yo podría hacerlo de otra manera y podría decir, dame el iterador de la lista invocando a la función iter. El iterador es el que tiene el objeto que me va a permitir recorrer uno a uno y yo podría decir next de iterador y me va a decir 1. Next de iterador 2. Next de iterador 3. Next de iterador, como ya la recorrió, excepción. ¿Sí? Los iteradores permiten recorrer elementos de manera eficiente, especialmente en secuencias grandes. Les dejo la documentación docs.python.org/how-to/functional.html iterators. Yield es una palabra clave nueva para nosotros, que no la hemos visto, pero es una palabra clave o reservada en Python que se utiliza dentro de una función para convertirla en un generador. A diferencia de return, yield no detiene la ejecución de la función, sino que la pausa y la retoma cuando se vuelve a llamar nuevamente al generador. ¿Sí? Lo vamos a ver en la práctica. Es muy útil para trabajar con grandes volúmenes de datos o flujos no infinitos, pero casi, ya que genera valores bajo demanda en lugar de almacenarlos en memoria. Les voy a mostrar un ejercicio muy interesante de una función que la llamamos pidiéndole 3 elementos o 4, pidiéndole 10, pidiéndole 100, pidiéndole 1000, pidiéndole 10.000 y viendo qué pasa cuando le pedimos 1.000.000, que se llega a colgar. Entonces, imaginen lo siguiente, ¿cómo podríamos hacer si tengo una función y tengo un bucle para poder retornar en la función los valores del bucle a medida que los voy obteniendo? Si yo hago return del elemento, yo hago for item in lista, siendo la lista una lista de números, y hago return de elemento, va a devolver el primero y se va a ir de la función. Bueno, lo que yo quisiera es devolver el elemento, ¿sí? Y pausate. Y si te llaman de nuevo, devolver el que viene y pausate. ¿Sí? Guarda el estado de cuál es el próximo elemento a devolver. ¿Sí? Y aquí viene justamente el concepto de generadores o generators. Un generador en Python es una función que va a utilizar yield para devolver valores de manera paulatina en lugar de calcularlos todos al mismo tiempo y almacenarlos en memoria. ¿Sí? Los generadores nos van a permitir iterar sobre una secuencia de valores sin necesidad de tener todos los valores en memoria, lo que lo hace mucho más eficiente para grandes conjuntos de datos o secuencias
comillas, infinitas. ¿Sí? Repito, hay un ejercicio que vamos a ver y donde esto lo van a poder ver claramente, cómo ante un gran volumen de datos la solución tradicional no funciona y estoy obligado a trabajar con un generador. Volvemos con las diferencias, otro resumen más. El iterable es cualquier objeto que pueda ser recorrido, como una lista o una cadena, pero necesita un iterador para ser recorrido. El iterador es un objeto que sabe cómo recorrer ese iterable y devolver sus elementos uno a uno. Tiene los métodos guión bajo, iter, guión bajo, paréntesis, y guión bajo, next, guión bajo, paréntesis. El generador es un tipo de iterador creado con una función que usa yield. Produce valores bajo demanda, ahorrando memoria al no crear la colección completa de valores de antemano. Más resumido todavía, una oración. El iterable es un objeto que podemos recorrer. Un ejemplo, una lista, una tupla. El iterador es la herramienta que me va a permitir recorrer ese iterable. Y el generador es una función que crea un iterador y nos brinda valores uno a uno. Espero que con las distintas definiciones, estas las más simples, lo podamos grabar en nuestra cabeza. La idea no es tenerlo esto de memoria, pero es el último tema que hemos abordado tiene su complejidad y por supuesto con ejercicios es más fácil de verlos. Es un tema muy útil, muy usado, muy preguntado en las entrevistas también. Les dejo la documentación docs.python.org/3/howto/functional.html #generators. Hasta aquí llegamos con la última de las clases teóricas de esta diplomatura de programación en Python llamada Conceptos Varios. Les sugiero que vayan a los ejercicios, a los videos de ejercicios, que después si pueden vean otra vez esta práctica completa, porque hablé de muchas cosas en teoría, pero con los ejercicios para que después vuelvan a afianzar el concepto, ¿sí? Más allá de lo que hayan visto es otra vez ver y decir, esto lo hice de tal manera, la constante, el generador, el yield, el type hints, mypy, etc. Todas las cosas que estuvimos viendo. Eso por un lado. Inclusive hasta pueden ir a un tema en particular. Voy a ver y no voy a ver toda la teoría de nuevo. Esto a nivel de esta materia. Aprovecho para agradecerles. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido, que haya sido útil, que hayan practicado mucho. En definitiva, que todas estas materias que estuvimos viendo durante todo este tiempo les haya, para los que no sabían programar y para inclusive los que no sabían Python, les haya abierto una nueva puerta. Para los que sabían algo de Python, hayan podido afianzar conocimientos y ver otras cosas que antes no sabían. En definitiva, espero que hayan disfrutado y la idea es que también lo tengan como material de consulta, a pesar de que hayan estado viendo esta última materia. Bueno, a ver, quiero reforzar otras más o los links que les fui dando a ustedes de la documentación, cuando lo vayan a leer, pueden ir recordando cosas que fuimos viendo durante todas estas materias, donde por supuesto nos quedaron temas afuera, porque como cualquier lenguaje de programación es bastante difícil de abarcar, pero les puedo asegurar que hemos visto los temas principales, los temas core, como suele decirse, de al menos tener una base sólida de programación en Python. Muchas gracias. Terminamos con la teoría de conceptos varios de esta diplomatura de programación en Python y los invito a poner manos a la obra en los ejercicios prácticos de cada uno de los temas vistos.